Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a ver muy en detalle todo lo referente a Grid. Ya, este es un Notion que yo hice para este curso específicamente. Traté de hacerlo lo mejor posible, colocarle colores, figuras, ejemplos, código, ya para que lo puedan entender de la mejor manera posible. Ya está separado por las distintas secciones, hay imágenes de cada uno de los ejemplos. Este Notion, por supuesto que va a estar disponible en la descripción de cada uno de los videos que se están haciendo aquí en Academy. Entonces, para poder entender un poquito más de esto, Grid es un módulo de CSS. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros quisiéramos conocer cómo actualiza CSS la información o cómo va agregando nuevos features, cómo va agregando nuevas funcionalidades a CSS, tenemos que entender qué es lo que son los módulos de CSS. Módulos de CSS simplemente es cada uno de los elementos. Por ejemplo, Grid es un módulo, Flexbox es otro módulo, Position es otro módulo, y así sucesivamente podríamos hablar de muchos temas. Y específicamente Grid, por ejemplo, si quisieran agregarle una nueva funcionalidad a Grid, lo que hacen es actualizar simplemente ese módulo en particular, y por eso, bueno, en un futuro es muy poco probable que exista un CSS4 o CSS5, porque se va actualizando por módulo y no por CSS completo. Ya, pero esto es más que nada conocer un poquito cómo funciona CSS o cómo lo van actualizando. Pero ¿para qué nos sirve? Exactamente lo mismo que Flexbox nos sirve para generar un modelo de layouts, ya que es la geometría o ubicación de los elementos. Es algo muy parecido a lo que teníamos en Flexbox, solamente que ahora ya no es solamente en una dirección. Acuérdense que teníamos el main axis que en una dirección y el cross axis que no teníamos tanto control de él. Pero ahora ya tenemos un poquito más de control respecto de las dos dimensiones, tanto la fila y la columna, ¿ya? Y hay algo muy importante también que mencionar, que es respecto de la típica pregunta que se hace. ¿Cuál será mejor? ¿Es mejor Grid? ¿Es mejor Flexbox? Y la respuesta a esto es un rotundo depende. ¿Por qué depende? Porque hay cosas que hace mejor Flexbox y hay cosas que hace mejor Grid. Ahora, ustedes pueden ir analizando y viendo, ustedes deciden ahora como programadores cuáles son las mejores opciones o qué es lo más cómodo para ustedes, qué es lo más responsive, lo que les permite hacer ciertas cosas, ¿ya? Entonces, algunos dicen, no, Grid reemplazó a Flexbox, pero no es así para nada. Flexbox en una dirección tiene una cantidad de control muy buena y Grid un manejo así como de grillas, de lo que se llaman las grillas, que es como, bueno, para los que no saben o si quieren ir generando, por ejemplo, tablas que ustedes han usado en algún momento Microsoft Word o Microsoft Excel, son celdas, columnas, filas. Entonces, más o menos es esa la estructura que se hace a través de Grid. Y si nos acordamos un poquito de Flexbox, recordemos que trabajábamos con lo que era un Flex Container y los Flex Items, ¿ya? En Grid tenemos algo bastante parecido y conceptualmente es muy parecido. Y ahora ya no son Flex Container y Flex Items, sino que es el Grid Container y los Grid Items, ¿ya? Muy importante, el o los Grid Items, ¿ya? Y les hice una figurita que la dibujé yo mismo, por eso no tiene tan buena calidad, pero se intenta hacer lo mejor posible. Ya, y aquí con el color, por ejemplo, ustedes ven aquí un color verde, van a la figurita y se dan cuenta que aquí hay un color verde, Grid Container, ¿ya? Ya. Entonces, ahora ya tenemos un poquito más de concepto, que es el Grid Container y Grid Items, ¿ya? El Grid Container es el que contiene a todos los Grid Items. Y los Grid Items son los elementos que yo deseo ubicar. Por ejemplo, aquí tenemos distintos elementos que yo quiero ir ubicando. Por ejemplo, en la primera columna, en la segunda fila, qué sé yo. O que tengan cierto tamaño, ¿ya? ¿Qué más? Las Grid Lines. Muy importante las Grid Lines. Lo vamos a ver en una propiedad que se llama Grid Row y Grid Column, que son muy importantes las Grid Lines. No se ocupan casi nada, pero en esa propiedad
son muy útiles. Y las grid lines pueden ser columnas o filas, o más que columnas, son las líneas que generan esas columnas y filas. Por ejemplo, este elemento o sí, digámoslo así, esta línea que está arriba, que es la línea 1, esta vendría siendo la línea 2, estamos viéndolo en horizontal, perdón. La línea horizontal 1, línea horizontal 2 y línea horizontal 3, ¿ya? Entonces, este sistema de layout tiene 3 líneas en horizontal, perdón. Y también tenemos lo que son las grid lines, pero en vertical, ¿ya? Entonces, grid line 1 en vertical, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? En este sistema de layout tenemos 5. ¿Ya? ¿Y qué es importante de esto? Más de una grid lines generan las columnas. Por ejemplo, la grid line 1 en cuanto a columnas o la grid line 2 generan una columna. O sea, la unión de estas dos líneas genera la columna 1. Ahora, ¿cómo se le llama a la columna o a la fila? Se le llama grid tracks. Ya se le llaman grid tracks. Ya es muy importante esto, grid track, porque se ve bastante. Bueno, aquí es un guión, mala mía, ahí, pero se llaman grid tracks. Y por supuesto que tenemos grid rows y grid columns. Ya grid rows son las filas. Por ejemplo, esta es una grid row y esta es otra grid row, o sea, grid row 1, grid row 2. Para las columnas tenemos grid column 1, grid column 2, grid column 3 y grid column 4. ¿Ya? Entonces se ve claramente, esos son los tracks. Entonces tenemos container, items, lines y tracks. Luego lo que tenemos son las grid cells. ¿Y en qué se genera esto? ¿O cómo se ve reflejado esto? ¿O qué vendría siendo esto? Las grid cells son cada una de las celdas. Por ejemplo, la intersección de las grid tracks, por ejemplo, la intersección entre esta fila, estamos en la fila 1, y esta columna es una celda. ¿Cuál es la intersección? O sea, lo que es en común entre los dos. O sea, la celda que está en la fila 1, columna 2, es esta. Por ejemplo, la celda que está en la columna 4, fila 1, es esta. La que está en fila 2, columna 1, aquí. Entonces, grid cell o celda son estos elementos que está acá, que son las intersecciones entre las grid columns y las grid rows. ¿Ya? Y también tenemos lo que son las grid areas, que también en una propiedad lo vamos a ver. Bueno, todo esto se aplica porque es importante conocer los conceptos. ¿Qué son las grid areas? Son el conjunto de celdas, ¿ya? Pero muy importante, tienen que formar un paralelepípedo, ¿ya? Si no saben qué es un paralelepípedo, básicamente es esto. Por ejemplo, esta es una celda y esta es otra celda. ¿Qué es lo que es un grid area? El grid area es el conjunto de estas dos celdas, ¿ya? Ojo con esto. Las grid areas, por ejemplo, no pueden ser estos elementos que están acá más este que está acá. O sea, ustedes no pueden, este y este no generar una grid area. Tiene que ser como en cuadrado o en rectángulo, digámoslo así. Eso es un paralelepípedo. Por ejemplo, también podríamos tomar esto, es un grid area que coincidiría con una grid track. También podría ser, por ejemplo, estos 3 elementos o estos 2 también es un grid area. Y en el ejemplo aquí tenemos esta área sombreada azul, que un grid area, por ejemplo, podría ser esto, o también esto, o lo que sea, pero es un conjunto de celdas que forman un cuadrado o un rectángulo. Muy importante los conceptos. Quizás es difícil de aprender tantos conceptos en tan poco tiempo, pero lo vamos a ir viendo. A lo mejor en este dibujo hay varios elementos que están aquí, pero lo vamos a ir viendo en los distintos videos. Si se dan cuenta, bueno, acá atrás se ven algunas figuras que ya tengo algo maquetado para poder ir viendo estos conceptos. Pero ahora ya empecemos directamente lo que es código. ¿Ya? ¿Cómo podríamos ocupar o cómo podríamos definir
el grid container, ¿ya? Para eso necesitamos saber, oye, ¿qué elementos deseo yo ubicar? Si yo identifico los elementos que deseo ubicar, esos elementos son los grid items. Y el padre directo, muy importante, el padre directo es el grid container. Por lo tanto, identifico eso primero. Y ahora, ¿cómo defino el grid container? Para definir ese grid container, tenemos dos opciones. Los elementos, que el grid container sea de bloque o sea de línea. Si es de bloque, simplemente le colocamos display grid. Si es de línea, le colocamos inline-grid. Es eso simplemente, nada más que eso, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos identificado muy bien y establecido todo esto, ya podemos empezar y comenzar con todo lo que es las propiedades. Pero antes de eso, voy a correr esta documentación, el Notion que generé. Y para que ustedes vean, aquí tenemos un sistema de grilla que vamos a trabajar prácticamente en casi todos los conceptos. Y veamos más o menos cómo va maquetado a nivel estructural nuestro código que vamos a ver de aquí en adelante. Tenemos un body que tiene la clase body. Tenemos un H1 que tiene la clase grid. Esto ya tiene ciertos estilos simplemente para que se vea más bonito. Como presentación tenemos un div que tiene la clase abuelo, otro div que está dentro de este div clase abuelo que se llama padre, o tiene la clase padre más bien, y 8 elementos que son los hijos de este padre, y obviamente jerárquicamente superior a eso sería el abuelo, ¿ya? Nada más que eso. Los hijos, aquí bueno, fui colocando la clase hijo-1, hijo-2 hasta la 8, y todos tienen la clase hijos, para que podamos ir viendo y más o menos se acuerden de cómo va este tema ya maquetado. Les puse algunos colores a los hijos, esto la verdad es que no es tan importante. Aquí tengo algunos de los estilos, podría ir explicándole más o menos. Simplemente, bueno, para que sepan, si se dan cuenta, bueno, no se ve mucho, pero aquí hay el grid container, que quiero que sea grid container, tiene como un fondo morado oscuro. Tiene un pequeño padding para que se vea allí el grid container simplemente. Los hijos tienen un min height, le puse un min height para que tenga ahí un tamaño más o menos, un mínimo de 150 píxeles de alto. Un border radius para que tenga algo bonito, un padding, un foil size, el color aquí le puse un número para que se identificara el elemento 1, 2, 3, 4 fácilmente. Un text shadow incluso, porque hay ciertos elementos, por ejemplo, que son muy claros como este que está acá, y no se ve muy bien el número, pero más que nada eso. Y aquí los distintos colores. Y eso es lo único que hice, o sea, no hay más que eso. Y también obviamente hice un pequeño, le puse una letra en particular, pero un pequeñísimo reset. ¿Ya? Nada más que eso. Y el archivo que vamos a ocupar nosotros es el grid.css. Aquí vamos a empezar con todo y vamos a seguir con el curso. Entonces, lo que me gustaría ver, oye, la verdad es que, a ver, yo voy a identificar, yo quiero ubicar a estos elementos, el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, perfecto. Claramente, yo identifico y digo, yo quiero ubicar a estos elementos. Entonces, esos elementos que yo quiero ubicar, del 1 al 8, los elementos del 1 al 8 son estos elementos, ¿no es cierto? Perfecto. Por lo tanto, estos son los grid items, muy importantes. Y alguien me podría decir, ya bueno, entonces yo voy a definir como grid container el abuelo porque también contiene a todos los hijos. O sea, el abuelo, incluso el body contiene a todos los hijos. Ah, ya, ok. Voy a poner punto body, perdón, punto body, le voy a poner display, por ejemplo, grid. Habíamos dicho que esto es para definir un grid container de bloque, ¿ya? Grid no pasa absolutamente nada, pero aquí ocurre algo que no es lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno le pone display grid, en realidad no pasa absolutamente nada en el layout. Pero lo que sí pasa, y aquí cometeríamos un error,
el grid container es el elemento inmediatamente superior en jerarquía que los grid items. Si reconocemos que los grid items o los elementos que queremos ubicar son los hijos del 1 al 8, por lo tanto, ¿cuál es el elemento padre directo? Y ahora ustedes están diciendo, el padre. Ya, entonces, excelente. Entonces, este es el grid container. Y así es como podemos reconocer, porque muchas veces pasa a los alumnos que, profe, pero es que no me salen las columnas o me sale algo medio raro. ¿Por qué? Porque quizás están seleccionando al abuelo o porque están seleccionando a un otro elemento que no corresponde. ¿Ya? Simplemente hago eso, ese paréntesis para que lo puedan ver. Voy a borrar este abuelo. ¿Ya? Simplemente para que lo puedan ver, no cambia absolutamente nada porque no tiene ningún estilo, simplemente es para que ustedes vean cómo funciona este tema. Entonces vamos a cambiar esto y vamos a ir al padre, ¿ya? Ahora sí, ya definimos el display grid, así que el elemento padre es nuestro grid container y los div del 1 al 8 son los grid items. Y ya definimos que había un div padre que es el grid container y también los grid items que son los div que tienen clase hijos o hijo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 8. Y estos son los elementos que yo quiero ubicar. ¿Cómo definimos que el div con clase padre fuera el grid container? Dijimos, ese padre le vamos a poner un display grid y esto define que sea un grid container, pero un grid container de bloque. ¿Ya? De bloque. Es muy poco utilizado el grid inline o el grid container inline grid. No se ocupa muchísimo. De hecho, yo lo he ocupado como una vez en toda mi vida para maquetar. Pero si en algún momento necesitaran que su contenedor fuera inline grid o un elemento en línea, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Todo depende de cómo maqueten ustedes. Pero sin dilatar un poquito más el tema, vamos a ir a la documentación, al Notion que tenemos del curso, que ya les dije, pueden acceder a él en la descripción del video. Y bueno, vamos a empezar directamente a ver propiedades, cómo definir ciertas cosas, los tracks, las lines, las celdas, todo lo referente. Entonces, vamos a dividir en dos secciones esto, que es las propiedades de grid container y las propiedades de los grid items. ¿Ya? Y la primera propiedad que vamos a ver del grid container es grid template columns. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Y aquí hay algo muy importante porque es inevitable comparar Flexbox con grid porque los dos nos sirven para hacer un sistema de layouts. En Flexbox nos sucedía que, oye, teníamos un main axis y ese main axis podía ser de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. O sea, podríamos ir cambiando esa dirección y sentido de los elementos y ahí cambiaba todo. Pero aquí en Grid tenemos algo un poquito diferente y eso también facilita un poco el tema, que es hay grid columns y grid rows. Es decir, las columnas siempre van a ser columnas, van a ser verticales y las filas siempre van a ser filas, es decir, siempre van a ser horizontales. Por lo tanto, aquí no hay que cambiar de dirección, de sentido, nada de eso. Y para definir nuestras columnas, la cantidad de columnas, cuánto tamaño van a tener esas columnas, tenemos la propiedad grid template columns. Y los valores que puede tomar esta propiedad, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, a ver, es mejor verlo aquí en el código, grid template columns, perfecto. Puede tomar medidas relativas o absolutas, es decir, absolutas como 100 píxeles, relativas como 50%, 2em, 3rem. Pero, ¿qué significa? ¿Por qué hay 4 valores? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una primera columna que va a medir 100 píxeles, una segunda columna que va a medir el 50% del grid container, una
la tercera columna que va a medir 2 em y la tercera columna que va a medir 3 rem. ¿Ya? Medidas relativas y absolutas. No hay ningún tipo de problema. Y la imagen que se vería más o menos en ese sistema de layout es esta. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora en el ejemplo, pero adicionalmente a eso, y esto es exclusivo de Grid, totalmente exclusivo de Grid, entra algo referente a una medida distinta, que es la medida FR. Ojo que esta medida no la pueden ocupar fuera de lo que es Grid. Solo se puede ocupar en Grid. Por lo tanto, no intenten usarlo en otra parte. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Se refiere a una fracción. Es una fracción. Y esto es completamente, hace que nuestras grillas o que nuestras columnas, nuestros tracks, sean completamente dinámicos. ¿Por qué? Fíjense este sistema de layout. Son 3 columnas claramente. La primera columna es de 100 píxeles. La segunda columna, bueno, aquí me faltó una R. Después en la documentación lo voy a agregar, pero es 100 píxeles, un FR y 200 píxeles. ¿Ya? ¿Qué significa eso? La primera columna va a medir 100 píxeles. Ya, esta columna va a medir 100 píxeles. Esta 200 píxeles, es decir, el doble de la primera. Y un FR quiere decir va a ocupar todo el espacio que puede ocupar. Todo el espacio que puede ocupar. Si el grid container creciera, entonces el elemento o la columna 2, la grid track column 2, va a tomar más tamaño y va a tratar de crecer, va a crecer todo lo que sea necesario para ir cumpliendo. Es decir, esta medida, un FR, me hace que los elementos sean más responsive, lo más responsive posible. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se mide? Porque podemos tener un FR, 2 FR, 3 FR. Uy, ¿cómo medimos esto? ¿Ya? Bueno, aquí hay un cálculo, hay una forma de poder hacerlo. Ustedes pueden verlo en detalle más adelante, pero fíjense. Lo que hace esto, o cómo se puede calcular así de alguna manera, nosotros sumamos los FR. Por ejemplo, tenemos un FR más 2 FR más 3 FR sería 6 FR, básicamente. Es decir, este sistema de columnas como total tiene 6 FR. Entonces, de esos 6 FR, acuérdense que el FR lo que significa es ocupo todo el espacio que pueda, todo el espacio posible que tenga. Entonces lo que va a hacer esto es, ya la de 100 píxeles se va a mantener siempre igual. Pero si nosotros hacemos crecer nuestro grid container, esta columna va a tratar de tomar, oye, voy a tomar de esos 6 FR que hay en total, voy a tomar una fracción. 2 fracciones y 3 fracciones. Es decir, este elemento va a tener la mitad de o la tercera columna va a medir el doble que la primera, y la cuarta columna va a medir el triple que la primera. ¿Ya? Entonces, mantiene una proporción, una fracción de todo lo que puede tomar. ¿Ya? Y aquí están los cálculos, ustedes pueden verlo. Aquí hay una figura, incluso con los píxeles que van tomando. Fíjense, para que lo puedan ver, acuérdense del sistema. Tenemos un contenedor que mide 700 píxeles. Aquí está. ¿Ya? Mide 700 píxeles. Perfecto. La primera columna, acuérdense que era un FR. ¿Ya? Pero primero la de 100 píxeles. Entonces tenemos 100 píxeles. Perfecto. Entonces, 700 menos 100 píxeles nos da 600 píxeles. Perfecto. Entonces, el FR se distribuye, o el FR, todo lo que pueda ocupar, todo lo sobrante, son 600 píxeles. Ok. Ya, de esos 600 píxeles, hay una fracción que se va a llevar mi primera fila, que son 100 píxeles. La tercera columna va a tomar 2 fracciones, es decir, 200 píxeles. Y la tercera columna va a tomar 3 fracciones, es decir, 300 píxeles. ¿Ya? Así es más o menos como se calcula, pero veámoslo directamente como ejemplo en ya el código.
Entonces vamos acá. Entonces vamos a ir acá, Grid Template Columns. ¿Ya? Quiero definir, por ejemplo, una primera columna mida 100 píxeles, la segunda 50 y la tercera 200 píxeles. ¿Ya? Entonces fíjense que tenemos, o sea, todos los elementos se van a ir ubicando obviamente según el flujo, el primer elemento, segundo, tres, así como si leyéramos, nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, por lo tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Ahora, la primera columna mide 100 píxeles de ancho, la segunda columna mide 50 píxeles de ancho y la tercera columna mide 200 píxeles de ancho. Ojo con esto, los navegadores, si ustedes entran acá, por ejemplo voy a abrir el body, voy a abrir el div padre y aquí en el div padre fíjense que me sale algo que dice grid. Si yo aprieto clic acá, me sale todos los detalles respecto de este, por ejemplo, el grid line 1, grid line 2, 3 y 4, que forman 3 columnas, ¿ya? Y el grid line 1 row es esta, 2, 3 y 4, igualmente, ¿ya? Y aquí me muestra cuánto mide cada una de las columnas, o sea, fíjense que se forma como una línea segmentada, quizás no se ve tanto, pero una línea segmentada ubicando cada una de las columnas y filas, ¿ya? Pero fíjense de algo bastante interesante, muy interesante respecto de esto. Yo en ningún momento definí filas, yo solamente definí columnas. Yo definí 3 columnas. Ah, pero como son 8 elementos, lo que hace Grid inteligentemente dice, ya, el primer elemento va a estar en la primera columna, segundo en la segunda, tercer elemento en la tercera columna. Ok. Pero tengo más elementos, entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a hacer una fila para seguir completando esos elementos. Entonces me genera una segunda fila sin yo haberla definido y una tercera fila en caso de que, y cuarta y quinta si fuera suficiente para poder ir ubicando los distintos grid items. ¿Ya? Veamos, sigamos viendo el ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que la columna que está en el medio, voy a ponerle 50 píxeles ahora a la última? Ya, ok. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un FR a la del medio? Ya. Acuérdense que un FR es como si ocupara todo el espacio que tiene sobrante. Fíjense que si yo hago crecer esto, sigue creciendo el elemento 2. La columna. La columna 1 se mantiene en 100 píxeles, la columna 3 se mantiene en 50 píxeles. En cambio, la segunda columna crece todo lo que pueda crecer según el espacio que le dé. Entonces, el FR, y aunque le pongan 1000 FR, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso es lo mismo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo en este caso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo la primera columna 1 FR, la segunda columna 2 FR y la tercera columna 3 FR? ¿Ya? Veamos este ejemplo. Ah, ok. De todo el espacio que puede ocupar, ya, imaginemos, no voy a tampoco voy a ir calculando de píxel por píxel ya, pero este es todo el contenido que pueden tomar. Entonces, de este contenido voy a tratar de distribuirlo entre las distintas columnas. Yo le asigné 6 FR en total. Acuérdense que tenemos que sumar 1 FR más 2 FR más 3 FR son 6. Ahora, de esos 6 FR en total que hay acá, yo quiero darle a la primera columna un FR de esos 6. A la segunda columna le voy a dar 2 FR de 6 y a la tercera columna le voy a dar 3 FR de 6. Entonces siempre van a mantener la misma proporción. Una va a ser el doble de la otra y la tercera fila va a ser el triple de la primera. ¿Ya? Siempre se va a mantener esa proporción independiente del tamaño de los elementos. Y lo que vamos a ver es la siguiente propiedad que tenemos en el Notion, que es Grid
Template Rows. Y la verdad es que funciona exactamente igual a Grid Template Columns. De hecho, ocupa los mismos conceptos, pero ahora nos sirve para definir las filas de nuestro sistema de layout. Y ojo con esto, se puede usar exactamente los mismos elementos o los mismos valores. Sería, por ejemplo, medidas absolutas, medidas relativas. Bueno, aquí tenemos un FR. A ver, voy a recargar. Parece que recargando porque eso ya lo había cambiado. Efectivamente. Tenemos medidas absolutas, relativas, podemos ocupar porcentajes, rem, píxeles y también obviamente la medida que ocupamos exclusivamente para grid, que es el FR. Perfecto. Ya aquí vemos, por ejemplo, un sistema de layout que podemos ir ubicando los distintos elementos. Como tienen los mismos conceptos, no vamos a entrar tanto en detalle esto, pero lo mejor es verlo todo en la práctica. Ya, lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a dejar tal cual como está acá el tema de las filas y columnas o el tema de las columnas que vimos anteriormente. Lo que sí voy a hacer es ir a mi documento styles, style.css y voy a quitar esto del min height de 150 píxeles, es decir, que el tamaño mínimo de cada uno de los elementos sea 150 píxeles. Lo voy a comentar, lo voy a dejar así para que tomen el contenido. Bueno, tienen un pequeño padding, ya dijimos que tenía un padding de 10 píxeles, simplemente eso. Y lo que voy a hacer es definir las filas. Entonces, grid, template rows. Y por ejemplo, voy a decir que tenga 50 píxeles, perdón, 100 píxeles de altura, 3M o ¿qué más? 3M y un FR, por ejemplo. ¿Ya? Aquí nos damos cuenta, 100 píxeles, 3M y un FR. Bueno, este 3M es bastante pequeño, así que le vamos a poner 10M. ¿Ya? Y un FR. Un FR, como el grid container no creció más de lo que debería, por ejemplo, si yo le pongo un height de 1000 píxeles, por ejemplo, de altura, acuérdense que estamos en el grid container. Si defino 1000 píxeles, este elemento o estos elementos que están acá en la fila 3, recuerden que estamos en la fila, van a alargarse todo lo que pueda. ¿Ya? Si se dan cuenta, es exactamente los mismos conceptos. Sería 100 píxeles, 10M y el 1FR. ¿Ya? Entonces, creo que se entiende perfectamente estos dos propiedades. Vamos a seguir viendo. Yo sé que hay algunos que dicen, oye, pero faltan algunas cosas, pero lo vamos a ir viendo paso por paso. Ya, pero es simplemente ir definiendo cada uno de los elementos. Y lo que veremos ahora es la siguiente propiedad de grid, que es row gap, column gap y el shorthand, es decir, la propiedad que reúne a las otras dos, que es gap. ¿Ya? Este gap reúne las dos anteriores, pero para poder entenderlo un poquito, funcionan exactamente igual a Flexbox. Row gap lo que hace es generar una separación entre cada una de las filas, ¿ya? La fila 1 con la fila 2 tiene una separación, fíjense acá, una separación acá y una separación acá, ¿ya? Y es más que nada, eso es generar separación entre cada una de las grid tracks. En este caso sería las row tracks o tracks row, ¿ya? Y en el caso del column gap es exactamente lo mismo, pero es la separación entre los tracks, pero las columnas. Los column tracks, ¿ya? Básicamente genera esa diferencia, ¿ya? Y gap es exactamente lo mismo, pero ahora es un shorthand que reúne estas dos propiedades, tanto column gap como row gap. ¿Qué pasa? Se pueden dar distintos casos. Si en el primer caso es que solo coloquemos un valor a gap. Es decir, ¿qué pasa si nosotros venimos acá a la propiedad y le colocamos, por ejemplo, 2M? Fíjense que lo que sucede es que se coloca esos 2M tanto en row como en column. Es decir, tanto el column gap como el row gap es exactamente lo mismo. Y lo otro es en el caso de que se coloquen dos valores. ¿Qué pasa si se coloca, por ejemplo, 20 píxeles y 100 píxeles?
Esto significa que el row gap va a ser de 20 píxeles y el column gap es de 100 píxeles. Y siempre es este orden. Si colocamos dos valores separados por espacio, el primero siempre va a ser row gap y el segundo va a ser column gap. ¿Ya? Aquí se ve la diferencia. Para que se vea notablemente la diferencia, es que 100 píxeles se ve claramente que es la separación en columnas, el segundo valor, y el primer valor, 20 píxeles, es un poquito más pequeño. Y ahí se ve claramente. ¿Ya? Y respecto de column y gap, es al menos lo que se quiere enseñar en esta clase, porque más adelante vamos a ver algo muy interesante, que es los problemas que ocurren entre gap y cuando ocupamos porcentajes. Otra cosa muy interesante de gap es que se pueden usar las medidas relativas y absolutas que nosotros conocemos, ¿ya? Rem, píxeles y más que nada eso. Simplemente todas las propiedades, tanto medidas relativas como absolutas que puedan haber. Entonces, para ir viendo el ejemplo, estoy haciendo una grilla, un sistema de grillas, que definimos tres columnas, una que mide 1 FR, otra que mide 2 FR y otra que mide 3 FR. Y en cuanto a las columnas, una columna que mida 100 píxeles, otra 10 em y otra 100 píxeles. ¿Ya? Más que nada eso, para que podamos ver cómo funciona cada uno de los elementos. Entonces yo voy a venir acá y le voy a poner row gap. ¿Qué pasa si yo le pongo row gap, por ejemplo, de 3 em? Vengo para acá y me doy cuenta que la separación entre la primera fila, segunda fila y la segunda fila y tercera fila es de 3 em. ¿Ya? Más que nada eso, es la separación entre cada una de las grid tracks. En este caso serían las row tracks. Si ponemos column, exactamente lo mismo, simplemente voy a cambiar esto o puedo colocar acá, no sé, 100 píxeles, por decir algo. Entonces la separación entre cada uno de los column tracks, ¿ya? Tanto la primera columna de la segunda columna va a ser 100 píxeles. Y la separación entre la segunda columna y la tercera columna van a ser 100 píxeles exactamente igual. ¿Ya? Y en el caso de solamente colocar gap, recordemos, a ver, voy a colocar, por ejemplo, 4 rem, por decir algo. Voy a colocar 4 rem y fíjense que si colocamos gap, acuérdense que gap es un shorthand que tanto agrupa la propiedad row gap como column gap. Entonces, si pongo 4 rem, o sea, solamente un valor en este shorthand, ya les dije que se colocaban tanto un row gap como un column gap del mismo valor. Ya, fíjense que si miramos las columnas, es decir, las column tracks, la separación entre las column tracks va a ser de 4 rem. Y en el caso de las filas exactamente igual, va a haber una separación de 4 rem. Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos dos valores? Por ejemplo, claramente para que se pueda ver, voy a colocar 30 píxeles y 100 píxeles, ¿ya? Y fíjense lo que sucede. El primer elemento y de hecho, fíjense que acá si ustedes miran acá, el mismo editor de código me dice, mira, la sintaxis es, primero colocas el row gap y de segundo valor colocas el column gap. Y lo único que tienen que hacer es separarlo por un espacio y con eso ya es suficiente. Y lo que sucede es que el row gap va a ser 30 píxeles. Si ustedes se fijan, aquí está la separación, 30 píxeles, 30 píxeles. Y en el caso del column gap sería 100 píxeles. Y en este caso sería lo que tenemos aquí. Tanto la primera columna con la segunda columna tienen una separación de 100 píxeles y la segunda y tercera columna. Ahora, si nosotros colocamos, por ejemplo, un FR, a ver qué sucederá. ¿Será que funciona en este caso? Ya, fíjense que si colocamos un FR, o por ejemplo un FR y dos FR, fíjense que aunque coloquemos los FR, la medida FR que pertenece al tema de grid, ya al módulo de grid, en este caso de los gap no funciona. Entonces, podemos ocupar medidas relativas y absolutas, pero la medida relativa FR no la podemos ocupar en gap, solamente para definir columnas y filas.
y lo que veremos respecto un poco de una problemática que sucede con gap y cuando usamos porcentajes para definir las columnas o filas. ¿Y cuál sería el problema en este caso? O más que problema es un poco entender los conceptos, y aquí los voy a convencer de que cuando definan sus columnas, por favor, ojalá eviten ocupar el porcentaje. ¿Y por qué lo digo? Lo vamos a entender en este tema. Y no es que lo tengan que evitar al 100%, pero si dentro de sus posibilidades no lo ocupan, es mejor no ocuparlo. Es muy importante, porque igual la medida relativa de porcentaje es muy utilizada hoy en día. Pero ¿cuál vendría siendo la problemática? La tenemos aquí también en el Notion del curso. ¿Cuál es el tema? Fíjense que estoy colocando Grid Template Columns y ese Grid Template Columns tiene, por ejemplo, 25, 50% y 25%. Claramente entendemos que esto suma un 100%. Y hay un gap de 2M. Y si ustedes se fijan, el contenedor, o sea, a lo mejor no se nota bien, pero el contenedor está aquí. Uy, está como un poquito complicado, se nos está complicando la vida porque los ítems están sobresaliendo del contenedor. Uy, aquí es donde ya se empieza a complicar un poquito el tema. ¿Ya cuál sería la solución? Usando FR. Pero mejor vemos todo esto en la práctica. Lo mejor siempre es verlo en la práctica. Así que veámoslo bien. Entonces, tenemos el mismo sistema de layouts que teníamos antes, obviamente sin el gap. Y cuando poníamos gap no pasaba ningún problema. Pero ¿qué pasa si ocupamos porcentajes para definir las columnas o las filas? Cualquiera de las dos. Voy a poner lo mismo de recién. Voy a poner 30%. 50%, eso sumaría un 80%, nos faltaría 20%, 20%. Ya, 20%, perfecto. Si se dan cuenta, no hay ningún tipo de problema. Aparentemente, hoy está responsive, está bonito, no hay ningún problema. En este caso, no hay problema. El problema viene cuando ocupamos gap. Ocupemos un gap o simplemente column gap, porque en este caso las columnas es donde está el porcentaje, ¿ya? Column gap, y le vamos a colocar que tenga, por ejemplo, 50 píxeles, por decir algo, ¿no? 50 píxeles, tampoco en cualquiera de los casos se va. Y si ustedes se fijan, se genera un scroll horizontal. ¡Ay, qué feo! Y se sobresalen los elementos. ¡Ay! Qué feo, no me gusta para nada. Y aunque haga crecer este sistema de layout, sigue apareciendo este tema de, aunque lo achiquemos o agrandemos, este sistema de layouts va a seguir teniendo ese problema. Uy, qué feo esto. ¿Por qué sucede esto? Y aquí es lo importante, entender el concepto. Tenemos que entender que cuando nosotros decimos 30%, 50% y 20% quiere decir que, oye, yo quiero que esas columnas ocupen 30% de ese elemento. O sea que si el elemento mide, por ejemplo, imaginémonos que esto mide 500 píxeles de ancho. Entonces, 30% lo mide solamente del contenido, es decir, no mide ni padding, ni margin, ni border. Solamente mira el contenido, lo que puede tomar espacio. Y el content vendría siendo, digámoslo, algo así, sin considerar el padding. O sea, sería como todo lo que está dentro de un marco o todo lo que no sea padding. Recuérdense el modelo de caja. Margin, border, padding y content. Y justamente el content es nuestro elemento que podemos tomar. Pero nos dice, yo quiero que tome 30% de esto, ya 30% es esto, sin problema. Yo quiero que tome 50% en la segunda columna, quiero que tome el 50% de este contenido. Entonces, si medimos un 50%, ya más o menos es por acá, y si lo medimos, más o menos. Tampoco es tan perfecto, ya perfecto. Y el segundo es 20%, ok, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas medidas no consideran que va a haber un gap. Es como si midieran el contenido y si agregamos el gap, ya nos pasaríamos del 100%, porque la sumatoria de todos estos elementos es 100% sin ningún problema.
Pero si sumamos este 100% más 50 por cada columna, es decir, más 100 píxeles, obviamente se va a sobrepasar. Porque esto mide el 100% del contenido independiente de cualquier cosa. Esto siempre va a ser el 100%. Pero esto que está acá se sobrepasa de ese 100%. Ya no es 100%, sería como 110 o 100, no sé cuánto sería. Sinceramente, porque no conocemos cuánto mide este contenedor, podríamos medirlo, pero no es la finalidad de este ejercicio. Y esto también sucedería en filas. O sea, si nosotros vamos acá y medimos 10%, 60%, ¿ya? Eso suma un 70%, por lo tanto nos faltaría un 30%. ¿Ya? Entonces me fijo de esto sin ningún tipo de problema, pero ¿qué pasa si ahora yo no solamente tengo un column gap, sino que tengo gap? Es decir, voy a poner tanto row gap como column gap a 50 píxeles. Pasa exactamente lo mismo. Se sobresalen los elementos y ¡ay, qué feo! No me gusta para nada. ¿Ya? ¿Cómo podemos solucionar esto? Y aquí es donde tenemos que evitar ocupar en conjunto porcentajes con gap. Si nosotros lo hacemos con FR, todo esto se soluciona. ¿Y esto cómo sería? Este, por ejemplo, sería, o sea, si sumamos el total, sería, para mantener esta proporción, sería exactamente lo mismo. 3 FR, 5 FR y 2 FR. Se mantiene la misma proporción, pero fíjense que ahora ya no se sobresale del contenido, ya resta el gap, digámoslo así, y solamente ocupa el espacio que le corresponde. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo mejoramos esta parte? Sería 1 FR, 6 FR, bueno, y ahí ustedes tienen que sacar el porcentaje, ya hicimos los cálculos antes, ¿ya? Y fíjense que ya nos está funcionando todo esto. Nos estamos colocando 1 FR, 6 FR y 3 FR y todo se adapta completamente responsive y ya no nos tenemos que preocupar. Entonces, reflexión. Nunca combinemos los gap con algún elemento de porcentaje. Imaginemos que acá colocamos 3 FR y 5 FR. Ok, y si le pongo acá, no sé, 50%. ¿Ya? Todo bien, todo bien. No pasa ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque como hay FRs en esta medida, entonces se me va a acomodar. ¿Qué pasa si yo tengo una cuarta columna entre medio? Y aquí es donde se empieza a descuadrar todo. Fíjense que se empieza a descuadrar, ¿ya? Pero por lo general no se descuadra. Pero sí, si tenemos un 100% sumado acá, ahí ya se nos empieza a descuadrar un poquito el tema. ¿Ya? Así que ahí ustedes vayan probando las distintas cosas, pero yo les aconsejo no usar porcentajes para definir columnas, más bien yo les diría ocupen FR. Si tuvieran que ocuparlo, ocúpenlo, pero ocúpenlo en conjunto con los FR. Vamos a ver un siguiente tema que es muy interesante porque ya hemos definido columnas, filas, le hemos puesto un espaciado entre ellos, pero hay veces que se repite un patrón dentro de lo que viene siendo la definición de las columnas o de las filas. Se va repitiendo un patrón. Por ejemplo, a ver, antes de ir a la materia, ¿qué pasa si yo voy y digo ya, a ver, quiero definir 10 columnas y cada una que se vaya adaptando así como, bueno, en este caso debería ser 8 columnas porque son 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que puse las 8. O sea, si se dan cuenta me costó hasta contar. Aquí hay 3 y luego de aquí hay 3 y luego aquí hay 2. Perfecto. 3 más 3 más 2, 8. Perfecto. Guardo y se me generan las 4 columnas. Me funciona perfectamente sin ningún tipo de problema. Ok, excelente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que este patrón, o sea, imagínense si tuvieran que hacer 20 columnas? Uy, se vería un poquito feo, no está bien estar escribiendo todo ese código, como que no cuadra. Y ahí es donde nace la necesidad de poder tener alguna herramienta que nos permita repetir patrones. Y ahí aparece digámoslo, un método que se llama repeat, ¿ya? Una función dentro de CSS que se llama repeat.
nos sirve tanto en Grid Template Columns como en Grid Template Rows, viendo ese concepto de la repetición de patrones. Entonces, aquí hay un ejemplo, así para poder entenderlo fácilmente. Primero, entendamos algo interesante. Repeat es una función, por lo tanto, para ejecutarla usamos los paréntesis, y dentro de esos paréntesis tenemos, digámoslo así, dos parámetros. Yo más o menos estoy usando los mismos conceptos en JavaScript, pero en CSS no sé si será exactamente igual, pero para que lo entendamos, tenemos dos parámetros. El primer parámetro que se recibe en repeat es la cantidad de veces que yo quiero que se repita ese patrón. Ya, en este caso yo digo 3, es decir, yo quiero que se repita 3 veces un patrón. Ahora, ¿cuál patrón yo quiero que se repita? Justamente ese es el segundo parámetro. Entonces yo quiero que 3 veces, o se hagan 3 columnas con este patrón de un FR. Ok, sin ningún tipo de problema. Veámoslo, hagamos eso. Entonces, en vez de hacer eso, o ese ejemplo en particular, yo quiero que estas 8 columnas se coloquen o hacerlo con ese patrón repeat. Entonces tenemos 8 columnas sin ningún tipo de problema. Usamos el repeat. Recuerden, primer parámetro, cantidad de columnas o cantidad de veces que quiero que se repita el patrón más bien. Ok, yo digo 8. ¿Y cuál es el patrón? Un FR. Perfecto, entonces yo quiero 8 columnas de un FR. Voy a guardar y fíjense que es exactamente lo mismo. Funciona exactamente igual, solamente que entendemos muy claramente con un primer vistazo, decimos, ya son 8 columnas de un FR, no tenemos que estar contando, a ver cuánto eran, no sé, ya. Y como pudieron verlo también en el ejemplo anterior, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera colocar 3 columnas de un FR y adicionalmente, o sea, una primera columna de 100 píxeles y a partir de la segunda columna en adelante un patrón de un FR y que ese patrón de un FR se repita 3 veces? Voy a guardar, es decir, 100 píxeles en la primera, fíjense que se mantienen 100 píxeles y los demás, los otros 3 columnas son un FR. Perfecto, perfecto. Pero, ojo con esto, los patrones pueden ser más complejos o todo lo complejo que ustedes. ¿Qué pasa si yo quisiera, por alguna razón, por ahora no se me ocurre ninguna aplicación o ejemplo, pero por alguna razón yo quisiera, oye, yo quiero una columna de 80 píxeles y otra de un FR. Después, de nuevo, otra columna de 80 píxeles y un FR. Otra columna de 80 píxeles y un FR. Píxeles, perdón, y un FR. Aquí claramente estamos dándonos cuenta del patrón. Se está repitiendo el 80 píxeles y un FR. Y fíjense que, bueno, nuestro editor de código nos dice, oye, mira, esto también está exactamente igual, está repetido. Lo marca como lo encuadra, digámoslo así. Eso quiere decir que es la repetición de lo que ya seleccioné. Ok, aquí hay un patrón claramente. ¿Cómo podemos? O sea, es un patrón que se repite 3 veces. Entonces, volvemos. ¿Cómo transformamos esta misma forma que tenemos acá? Porque fíjense que es 80 píxeles, un FR, 80 píxeles, un FR, 80 píxeles, un FR. ¿Cómo repetimos ese patrón? Con repeat. Vamos a usar el repeat. Yo quiero 3 veces que se repita ese patrón y era de 80 píxeles, un FR. Entonces voy a guardar y fíjense que ya tenemos esto. Ya. Y esto podría ocurrir perfectamente. O sea, imagínense que ya, yo quiero ahora sí. Voy a poner un FR, 2 FR. Perfecto, ya. ¿Qué pasa si yo quisiera tener un patrón en las filas? Es exactamente lo mismo. Grid Template Rows. Por ejemplo, quiero que tenga 100 píxeles y 150 píxeles, ¿ya? Y que tuviera 2 patrones iguales, es decir, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, o sea, que fuera un patrón así. ¿Ya? Lo único que tengo que hacer, fíjense que 100 píxeles, 150, 100 píxeles, 150. Para que se note un poquito más voy a poner 70, y acá igual, 70 píxeles, y así se nota un poquito más. Perfecto, 70 píxeles, 150. Ahora voy a usar ese patrón de repetición a través del repeat.
sería 70 píxeles, 150 píxeles y ya todo está funcionando. Perdón, mala mía. ¿Qué me faltó acá? Aquí me equivoqué, sinceramente, sin pensarlo. Entonces, el patrón es el segundo parámetro de la función. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer parámetro? Es la cantidad de veces que yo quiero que se repita ese parámetro. O ese patrón, más bien. Voy a guardar y efectivamente ya aquí ya me está funcionando. Entonces, esto es el tema del repeat. Más adelante vamos a ver algo muy poderoso respecto del repeat, porque podemos combinar el repeat con ciertos elementos que vamos a aprender más adelante y podemos hacer un sistema de layouts completamente responsive, ¿ya? Pero por ahora vamos a ver lo que es el min content, max content y fit content. Claramente, por el mismo nombre del valor, tiene que ver con el contenido, pero ¿por qué mínimo, máximo, fit? Nos sirve, bueno, estas tres propiedades nos sirven para ajustar de manera dinámica el tamaño de nuestros grid tracks. Recordemos que los grid tracks son las columnas o las filas, es decir, qué tan anchas van a ser las columnas o qué tan altas van a ser las filas, básicamente. Y simplemente sabiendo el nombre ya sabemos que es respecto del contenido. Si miramos aquí algunos ejemplos, lo que hace, por ejemplo, aquí estoy definiendo tres columnas, la primera un FR, la segunda min content y la tercera min content. Ok. ¿Qué significa esto? A ver, si nosotros vamos aquí al dibujo, a pesar de que dice min content, lo que les voy a decir, quiero que lo analicen bien en su mente. Fíjense que, bueno, aquí tenemos una palabra. Tenemos algunas palabras, algunas frases, el típico lorem ipsum. Aquí junté el lorem ipsum con otras palabras. Pero básicamente tenemos este contenido, ¿ya? Y ahora, min content. ¿Por qué toma este tamaño min content? Porque si vemos cuál es la palabra más larga, básicamente que en este caso es ipsum dolor sit, es la palabra más larga, por lo tanto, lo más pequeño que se puede ajustar el track, en este caso la columna, para que alcance el contenido suficiente, es justamente la palabra más larga en este caso. O por ejemplo, si tuviéramos una imagen, si esa imagen como mínimo toma 200 píxeles, el min content son 200 píxeles, porque el mínimo o lo máximo que se puede ajustar o achatar o achicar es justamente ese valor, ¿ya? Pero para palabras, en este caso, es la palabra más larga, es lo máximo que se puede achicar, ¿ya? Y para el caso de la tercera columna, como el contenido simplemente es un 3, se ajusta a ese carácter, digámoslo así. Perfecto. Para max content es exactamente lo mismo. Otra cosa muy importante que mencionar, como nos sirve para ajustar el tamaño de nuestros grid tracks, obviamente se ocupan como valor en grid template columns y grid template rows, ya lo hemos visto. Y por lo tanto, continuamos con max content. Max content lo que hace es, oye, yo me voy a agrandar, voy a crecer lo más que pueda según el contenido. Es decir, si tengo una frase completa, por ejemplo, lorem, ipsum dolor sit, ya, yo voy a tratar de dejarlo todo en una línea. Incluso lo deja todo en una línea. Y es como el contenido máximo que se puede generar es justamente toda la frase en una línea, por lo tanto yo voy a ocupar ese tamaño de columna, ¿ya? Y eso obviamente también aplica para las filas, ¿ya? Pero se suele utilizar más en columna, ¿ya? Sencillo. Y fit content. Ya aquí fit content es bastante interesante porque aquí ya empieza a ser un poquito más dinámico, más responsive. A pesar de que el otro también nos permite una pequeña responsividad, fit content nos da un poquito más de libertad en cuanto a responsividad porque ahora puede ir cambiando a través del tiempo o a través de más bien el tamaño del contenedor nuestro track. En este caso nuevamente estamos con las columnas. Entonces hicimos 3 columnas. La primera y la tercera miden 150 píxeles, en cambio la segunda dice fit content. A diferencia de min content y max content, fíjense que min content y max content eran simplemente valores que se colocaban allí. Ahora es, digámoslo así, una función que recibe algo como parámetro.
¿ya? Esa función en específico fitContent recibe un valor y ese valor es el máximo que puede ocupar el track, básicamente. El máximo valor que puede. Es decir, como máximo va a llegar a eso y como mínimo va a llegar al min content. Entonces, fitContent lo que hace es ajustar nuestro track considerando que el rango que puede tomar es el min content y como máximo el valor que le pasemos como parámetro a la función fitContent. Ya lo vamos a ver mejor en los ejemplos. Aquí ya se ve claramente en la fotografía cómo se puede hacer esto, pero lo vamos a ver en el ejemplo, como decía. Entonces, voy a correr esto hacia acá para que no me moleste. Voy a bajar aquí para hacer una nueva propiedad. Solamente coloqué 4 elementos, ¿ya? Y lo que voy a hacer acá es al segundo elemento o tercer elemento, como quieran. Bueno, el segundo elemento le voy a poner un lorem 5, por ejemplo, o lorem 10. Para que tenga 10 palabras, básicamente. Entonces aquí vemos un lorem de 10 palabras. ¿Ya? Entonces, vamos acá y voy a definir un grid template columns. ¿Ya? Y voy a decir, oye, yo quiero que como mínimo, o sea, quiero ocupar min content para el primer valor. Voy a ocupar como fit content, ya, fit content, no sé por qué no me la autocompleta. Como máximo va a tomar, por ejemplo, 300 píxeles es decir, como mínimo va a ser min content y como máximo va a ser 300 píxeles. Y la tercera columna va a ser 50 píxeles o 100 píxeles más bien. ¿Ya? 100 píxeles. Ok, aquí ya está sucediendo algo bastante interesante. A ver, esto lo voy a colocar 600 píxeles para que sea más ajustable. Ya, fíjense que, bueno, esta columna se mantiene como el mínimo contenido, perfecto. Pero ¿qué pasa con la columna del medio? Es fit content. Quiere decir que fíjense que se va ajustando, ajustando a lo que se desea, pero como máximo toma 600 píxeles. Y obviamente la tercera columna son 100 píxeles siempre, así que perdería como dinamismo. ¿Ya? Pero básicamente es eso. ¿Qué pasa si ahora... Acuérdense que tenemos min content acá. ¿Qué pasa si a este le colocamos max content? No pasa absolutamente nada. Bueno, sí, se ajusta a lo máximo que el contenido, pero ¿qué pasa si yo pongo lorem acá en el elemento 3? Por ejemplo, lorem 3. ¿Ya? O sea, de 3 palabras. Fíjense lo que está sucediendo. Fíjense lo que se está sucediendo. Este valor, como tiene 3 letras y el contenido, bueno, 3 palabras más bien, 3 palabras con su coma, con su punto, trata de ajustarse a lo máximo que tiene el contenido. ¿Por qué? Porque esta columna en particular tiene max content y por lo tanto trata de todo colocarlo en una fila y trata de ocupar todo el espacio posible, ese track. Y el fit content se sigue ajustando y el min content se mantiene allí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a la columna 4 le quiero cambiar y poner, no sé, 458, por decir algo? ¿Ya? Ahora el min content ya no sería lo que ocupa el 1, sino que sería lo que ocupa la mínima palabra. Bueno, en este caso el mínimo conjunto de caracteres, que sería 458. Entonces eso sería, por ejemplo, si yo pongo espacio hola, por decir algo, ahora el mínimo contenido sería esto, ¿ya? Porque este hola tiene un ancho mayor de caracteres a esta, sería la palabra más larga que considera. Por lo tanto, hola sería el que ajuste esta columna en este caso. Puede ser, recuerden, tanto en columnas como en filas. Por ahora vamos a explicar lo que es la función min-max como valor. Es una medida que nos sirve para definir un valor mínimo de track y un valor máximo de track. Muy sencillo, es decir, esa columna o esa fila, es decir, recuérdense que los grid tracks son las columnas o las filas, es decir, se puede ocupar como valor en grid template columns y en grid template rows. Entonces, como ejemplo, aquí vemos una columna de 100 píxeles, la segunda columna min-max y la tercera columna de 100 píxeles, por ejemplo. Y la columna del medio
como mínimo va a tomar 150 píxeles y como máximo 400 píxeles. Y simplemente se hicieron dos fotos representativas donde si nosotros hacemos que el container o el width, en este caso como son columnas, el width del container se achique, obviamente el elemento se va a achatar, se va a achicar hasta como mínimo 150 píxeles. Y si nosotros aumentamos el tamaño del container, el grid track o grid column 2, en la segunda columna básicamente, va a crecer como máximo 400 píxeles. Muy sencillo de poder entender. Lo vamos a ver ahora en la práctica. ¿Ya? Entonces aquí se ve un poquito lo que es, bueno, tenemos la medida grid template column, ya sabemos que tenemos 8 elementos para poder ubicarlos dentro de nuestro layout y lo que veremos ahora, voy a definir ciertas columnas, por ejemplo 200 píxeles, una tercera columna que mida 150 píxeles o 200 píxeles igualmente y la columna del medio que ya saben que pueden definir 3, 4, 5 como columnas como ustedes quieran y voy a usar la función min-max. Y como mínimo le voy a poner que sean 200 píxeles y como máximo 500 píxeles. Ya. Simplemente para ir mostrando los distintos ejemplos. Entonces fíjense que está ocurriendo algo bastante interesante. Todos los elementos tienen el mismo tamaño, pero si yo achico más este elemento me dice, uy, se me genera aquí, se me colapsan los elementos. ¿Por qué? Porque, bueno, la primera y tercera columna siempre van a tener 200 píxeles de ancho y la segunda columna como mínimo tiene 200 píxeles en total, por lo tanto se pueden como mínimo la sumatoria de todo esto tener 600 píxeles y cuando el contenedor mide menos que eso, entonces se colapsa esto. ¿Ya? Simplemente una pequeña explicación. Ahora, si yo agrando el container, es decir, si yo lo hago crecer, lo hago crecer, lo hago crecer, fíjense que llega hasta un tope máximo y ese tope, ustedes me van a creer porque aquí está, son 500 píxeles como máximo y luego no crecen más los elementos. Obviamente la primera y tercera columna se mantienen igual en 200 píxeles porque la definimos de esa manera con un valor fijo, ¿ya? Es simplemente eso, es bastante simple el concepto de poder entender, pero nos va a ayudar para poder tener una responsividad bastante interesante. Y lo que vamos a ver es prácticamente la razón por la cual deberían estar en este curso. Es la combinación de ciertos conceptos que ya hemos visto anteriormente, como lo es repeat y también el min-max. Y también se agregan dos palabras reservadas, que es autofill y autofit, solamente como recordatorio, porque yo sé que ya lo hemos visto en videos pasados. Recuerden del repeat, vamos al valor repeat. Repeat es una función, digámoslo así, un método que recibe dos elementos como parámetro. El primer elemento es la cantidad de veces que yo quiero que se repita un cierto patrón y el segundo parámetro es el patrón que yo quiero repetir. Es decir, yo quiero que un FR se repita 3 veces. También puede ser un patrón un poco más complejo. Por ejemplo, yo quiero que se repita el patrón 50 píxeles, un FR 3 veces, es decir, se generan 6 columnas. La primera, la tercera y la quinta van a ser de 50 píxeles. La segunda, cuarta y sexta van a ser de un FR, ¿ya? Calculándolo, aquí se ve la imagen, ya lo hemos explicado, no vamos a entrar tanto en detalle, pero sí hay algo muy importante. Recuerden, el primer parámetro del repeat es la cantidad de veces que yo quiero que se repita el patrón, es decir, la cantidad de repeticiones. Y lo segundo es el patrón en sí. Perfecto. Ya habiendo recordado eso del repeat, min-max ya lo vimos, pero vamos a ver primero todo sin min-max y luego le vamos a agregar eso. Entonces, estas palabras autofill y autofit, ¿qué es lo que hacen? Fíjense que dentro del repeat se colocan, es decir, en el primer parámetro. Pero el primer parámetro es la cantidad de veces que yo quiero que se repita un patrón. Uy, pero que está raro, ¿qué significa autofill, autofit? Esto significa que lo que va a hacer autofit o autofill es que va a generar nuevas columnas dependiendo del tamaño del container. Es decir, si el container tiene un tamaño suficiente para generar nuevas columnas, las va a generar. O si no tiene el espacio suficiente, se van a generar las columnas que correspondan con el tamaño de ese container. Y las dos, tanto autofit como autofill, generan ese efecto de generar nuevas columnas. O sea, se calcula la cantidad de columnas automáticamente. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia entre autofill y autofit? La diferencia clara es que en autofill lo que va a suceder
es que independiente de la cantidad de elementos de grid items, fíjense que acá hay 4 grid items y yo tengo un container que mide bastante más. Es decir, se van a generar 4 columnas de 200 píxeles, pero independiente de que hayan grid items, como yo decía, se van a seguir generando columnas según lo que yo coloca como patrón. En cambio, en AutoFit es exactamente lo mismo, pero no se generan nuevas columnas, ¿ya? No se generan nuevas columnas ficticias habiendo nuevos elementos o no teniendo los elementos suficientes. Por lo tanto, esa es la única diferencia. Pero los dos calculan automáticamente las columnas que se van a ir generando. Columnas o filas. Recuerden que repeat es un valor que funciona para definir el tamaño del grid track. Es decir, tanto funciona en grid template columns y grid template rows. Perfecto. Luego vamos a agregar lo que es el min-max. Ya aquí también está explicado cómo funciona min-max y cómo se va a agregar. Ya, pero primero veámoslo sin min-max. Entonces, como siempre, lo mejor es verlo en la práctica. Lo que voy a hacer es ir al index.html, comentar, por ejemplo, los últimos elementos y solamente dejar 3. Ya, los voy a comentar. Solamente dejo 3 elementos. Perfecto. Voy a ir a grid CSS y voy a decir grid template columns. Vamos a usar repeat y vamos a decirle autofill. ¿Ya? Recuerden, el primer parámetro que recibe el repeat es la cantidad de veces que yo quiero que se repita el patrón. Y lo segundo que recibe como parámetro es el patrón en sí. Y en este caso yo voy a colocar, por ejemplo, 300 píxeles. ¿Ya? Voy a guardar. Ok, aquí sucede algo. Bueno, los navegadores, y en este caso yo estoy en Google Chrome, si usamos el inspector de elementos y, por ejemplo, buscamos los elementos aquí, voy a entrar, por ejemplo, al body, y fíjense que aquí, en este div que dice class padre, me sale así como un indicador que se está usando grid acá. Si yo aprieto clic aquí en grid, me salen ciertos indicadores, por ejemplo, los grid lines, los grid lines, las columnas que hay, cuánto mide cada una, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer crecer este elemento. A ver, voy a usar el modo responsive para no tener problemas. Ya voy a hacer crecer esto. Ya voy a hacer el modo responsive. Entonces voy a hacer crecer. Ok. Fíjense. Cuando ya hay una cantidad de espacio suficiente para que se genere una nueva columna, es decir, para que hayan 600 píxeles de tamaño de contenido, ¿ya? Aquí alguien podría decir, oye, pero ¿por qué se me genera justo a los 640 si deberían ser 600 píxeles? ¿Ya? Fíjense que a los 640 se genera justo la nueva, y eso es porque tenemos un padding. El contenido solamente puede tomar todo lo que esté dentro del padding, es el content, básicamente. Entonces serían 20 píxeles a la izquierda, 20 píxeles a la derecha, me forman 40 píxeles y luego 600 píxeles. Y así. Entonces vamos generando una nueva columna, perfecto, ¿ya? Y fíjense, solamente tengo 3 elementos. Estamos con el valor autofill, ¿ya? Entonces voy a generar, y fíjense que a pesar de que no existe de que no existe una columna que me permita poder hacer esto, o un elemento que me permita generar una nueva columna, igual me la genera ficticiamente, ¿ya? Y así sucesivamente se van generando las nuevas columnas. Perfecto, perfecto. Esto está interesante porque con un valor autofit o autofill podemos generar nuevas columnas. Uy, esto está bastante interesante y esto genera una responsividad bastante linda. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el...? A ver, voy a achicarlo para que no tener el spoiler. Voy a poner autofit ahora, ¿ya? Continuamos con los 300 píxeles autofit. Veamos. Ok, vamos a generar. Se sigue generando el mismo efecto, exactamente el mismo efecto. La única diferencia está cuando crecemos más. Y fíjense que hay espacio suficiente para que se generen nuevas columnas, pero no se generan. Entonces, la diferencia entre autofill y autofit es que autofill genera nuevas columnas ficticias independiente de que haya o no haya elementos suficientes. En cambio, autofit
no me genera nuevas columnas ficticias. Ya sigue manteniendo las mismas columnas según la cantidad de elementos que tenga este sistema de layout. Perfecto, eso es la única diferencia. Ok. A ver, ¿qué pasa si colocamos un FR? A ver, veamos eso. Primero, no vamos a hacer spoiler, vamos a checar esto. Voy a apretar un FR, ¿ya? Un FR AutoFit. Estamos en AutoFit, un FR. Veamos qué sucede. Van creciendo, 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 creciendo. Y como es un FR, obviamente van creciendo los elementos. Y esto, hoy no me gustó para nada porque debería ir creciendo, ir generándose. No me gustó para nada este tema. La verdad es que no me gustó mucho. A ver, pero ¿cómo solucionamos este problema? ¿Qué pasa si yo vengo acá? Bueno, y eso mismo pasa con autofill. O sea, si yo vengo acá y hago autofill, exactamente lo mismo. ¿Ya? No cambia esto. Y aquí es donde viene em, la, el valor nuevo que estábamos viendo anteriormente, que es, lo voy a correr hacia acá, que es el min-max. Aquí es donde viene a solucionar ese problema del min-max para que sea lo más responsive posible. Fíjense. Uy, está un poquito difícil de leer esta línea, pero ya entendemos que lo que es AutoFit me genera nuevas columnas. Ahora, como valor min-max, fíjense que yo, dentro del min-max, yo puedo colocar un FR. Ojo que no se pueden colocar FRs en el mínimo, solamente en el máximo. Como dato, se los digo. Si quieren, vayan probando, ahí ustedes vayan bien. Pero, fíjense que como patrón, estoy agregando una columna y esa columna como mínimo va a tener 200 píxeles y como máximo un FR. A ver, ¿qué sucede si hacemos esto? Veamos. Ya empecemos con autofill, ok, vamos a poner el min-max. Min-max. Y le vamos a poner exactamente lo mismo, 200 píxeles como mínimo y como máximo o 150, ya ahí vamos a ir viendo para que no sea tan ancho. Y un FR como máximo. Veamos qué sucede, a ver. Voy a guardar, bueno, ya ahí se me generó un pequeño spoiler. Fíjense que voy a crecer, ok, 150, fíjense, miren lo que está sucediendo. Como mínimo son 150, perfecto. La columna va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega un momento en que se genera una nueva columna. ¿Cuándo es que se genera una nueva columna? Fíjense, se genera a los 340 píxeles. ¿Cómo es eso? Ya dijimos. Hay 20 de padding a la izquierda y 20 de padding a la derecha, es decir, 40 de padding, o sea, 40 de píxeles que no se ocupan dentro del sistema de layout. Es decir, solamente tenemos 300 píxeles. O sea que cuando llega a 300 píxeles el contenido, se genera una nueva columna. Ah, ok, analicemos. Yo tengo como, o sea, cuando exista una posibilidad de que se genere una nueva columna, es decir, el mínimo, se va a generar. Y como máximo, que se vaya adaptando la columna. Como máximo, que se vaya adaptando la columna. Y como mínimo, si se puede generar una nueva columna de 150 píxeles para que se complete una nueva columna, lo va a hacer. Vamos a seguir agrandando el sistema de layout. Fíjense que va creciendo las columnas de manera completamente responsive y se genera esa nueva columna. Y fíjense. Obviamente con autofill va a pasar el tema de que se van a generar nuevas columnas. Cuando ya llegue a 150 se pueda generar una nueva, se va a generar. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, con 200 me gusta más porque como que se están generando muchas columnas. Ahí sí. Entonces ahí crece, crece y así. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Voy a checarlo nuevamente. ¿Qué pasa con AutoFit? ¿Ya? Es para reforzar un poco, pero ya sabemos lo que va a suceder. Va a seguir creciendo, va a hacer exactamente el mismo efecto, va a crecer y va a llegar un momento en que, oye, yo puedo generar una nueva columna, pero no se va a generar. ¿Por qué no se va a generar? Porque acuérdense que AutoFit no genera nuevas columnas ficticias. En cambio, AutoFit solamente genera columnas hasta la cantidad máxima de elementos que pueda tener. Y por eso se va a adaptar así. Entonces aquí es donde cambia un poquito el efecto de AutoFit y AutoFill. Fíjense que AutoFit
no genera nuevas columnas ficticias, en cambio autofill sí las genera, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre autofit y autofill, y aquí es donde podemos entender un poquito la responsividad al máximo esplendor, ¿ya? Con el autofit, autofill y el min-max. Y con eso ya tenemos un sistema de layouts completamente responsive, muy bueno, muy dinámico y la verdad es que está bastante hermoso. Solamente mencionar, reforzar. Esto se puede también ocupar en Grid Template Rows. Como ejemplo, casi siempre se coloca el columns porque por lo general va creciendo el ancho de la página y no el alto. El alto es difícil que cambie, pero el ancho sí va creciendo y achicándose en las páginas web es muy común, y también obviamente el diseño responsive así funciona. Vamos a ver un concepto que, a pesar de que en algún momento cuando vimos los conceptos básicos, grid container, o sea, todo lo que están acá arriba básicamente. Grid container, grid items, grid lines, tracks, rows, columns, cells, áreas. Todos estos conceptos ya hemos visto bastante de ellos. Ya hemos visto container, items, cómo definir grid tracks. Sabemos qué es la celda. Cada elemento de nuestro sistema de layout toma una celda. Pero grid areas, específicamente, este concepto no lo habíamos aplicado. A pesar de que conocemos que es una grid area y recordemos un poco, básicamente siempre todos los elementos, por ejemplo, el elemento 1 va a tomar esta celda, el elemento 2 esta, el elemento 3 esa, y así sucesivamente van tomando los elementos distintas celdas, pero era específicamente una celda. Y así lo habíamos definido, todos los conceptos que vimos antes finalmente quedaron de esa manera, ok, perfecto. Pero, lo que necesitamos ahora entender y comprender es que grid areas, o sea, nosotros también podemos definir que un elemento esté dentro de una grid area. ¿Y qué es lo que es un grid area? Aquí en el ejemplo sale un grid area, por ejemplo, es esto que está acá, esto azul. Ah, ok. Quiere decir que un grid area es un conjunto de celdas, y ese conjunto de celdas pueden ser rectangulares, digámoslo así, rectangulares, así que ya con eso lo podemos definir, no hay ningún tipo de problema. Podemos, por ejemplo, hacer dos elementos. Ojo, no podemos generar esta celda más esa celda más esta celda y dejar la celda que está acá fuera. O sea, tiene que ser algo rectangular o cuadrado que nos permita poder definir ese elemento. Entonces, por ejemplo, un grid area puede ser esto, o pueden ser estos tres elementos, o puede ser un cuadrado en el centro, o puede incluso ser todo esto que está acá. Ya, pero básicamente esa es una grid area. Y podemos hacer que un elemento tome un grid area completo. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Bueno, y tenemos dos formas de poder hacerlo exactamente iguales. Una lo podemos hacer con un grid container, o también hay una propiedad, o propiedades en realidad, que son de grid items. Vamos a ver la propiedad grid template areas, que definimos para poder generar que un elemento o varios elementos tomen grid areas, ¿ya? De una manera muy, digámoslo así, declarativa podemos hacer esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, grid template areas, a todo esto, trabaja en conjunto. Uy, acá eran 2 puntos, para mí ahí. Trabaja en conjunto con Grid Template Columns y Grid Template Rows. Fíjense que yo definí 3 columnas, una que vale 150 píxeles, un FR 150 píxeles, ¿ok? Y 3 filas, es decir, una que vale, la primera vale 100 píxeles, la segunda un FR, la tercera 100 píxeles. Simplemente es definir elementos, o sea, perdón, filas y columnas, grid tracks. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, que un elemento tome toda la fila superior, es decir, que las 3 columnas superiores de la primera fila las tome el header. Puedo decir que en la segunda fila haya una side a la izquierda, haya un main al centro y una side a la derecha. Ok, puedo definir que todo lo que está abajo, que un elemento que sea identificado como footer, pueda tomar toda la tercera fila, es decir, las 3 columnas de esa fila. Perfecto, entonces podemos hacer eso. Pero si definimos el grid template area,
así tal cual no funciona para absolutamente nada, porque tenemos que identificar cuál es nuestro elemento header o cuál es nuestro elemento aside 1, cuál es nuestro main, cuál es nuestro elemento aside 2, cuál es mi elemento footer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Justamente tenemos que identificarlo a través de los hijos. Por ejemplo, yo quiero que el grid item 1, es decir, el primer elemento, sale también otra nueva propiedad que se llama grid area y le ponemos el nombre así literalmente. Si le pusimos header acá, entonces header. Entonces el primer elemento va a tomar las primeras 3 columnas y la primera fila. El segundo elemento va a tomar de la segunda fila solamente la primera columna. El ítem 3, que es el main, va a tomar la segunda fila, perdón, y la segunda columna. El elemento 4, el grid item 4, perdón, va a tomar la segunda fila, pero la tercera columna, ¿ya? Y el grid item 5 va a tomar todo la tercera fila, que sería el footer. Entonces, así podemos definir grid areas para los elementos y identificarlos para que yo pueda ir cambiando esto. Puedo decir que el grid item 3 sea header y así puedo ir cambiando como yo quiera. Pero como siempre, lo mejor es verlo en la práctica. Así que vamos acá, tenemos estos 4 elementos, ya definimos que este es un sistema de layout hecho con grid, perfecto. Vamos a definir, por ejemplo, grid template columns. Y vamos a decir, oye, yo quiero que... Voy a hacer un repeat. Por ejemplo, voy a ponerle que hayan 3 columnas y que cada columna mida un FR. Ok. Y también voy a definir filas. Es decir, bueno, aquí puedo decir, por ejemplo, o voy a colocar este repeat acá abajo para que lo podamos definir y vamos a definirlo en vez de eso con 150 píxeles. Y aquí arriba vamos a definir que la primera columna mida 150 píxeles, la segunda columna 1 FR y la tercera 150 píxeles. Por decir algo, es lo que se me ocurrió en el momento. Entonces, en este sistema de layout, si nosotros inspeccionamos, como siempre, vamos a revisar el inspector de elementos. Si entramos al body, aquí nos dice que, oye, este elemento div con la clase padre está usando grid. Por lo tanto, si yo aprieto clic en esta parte donde dice grid, me sale el sistema de layout, las grillas, grid lines, grid cells y todos los grid tracks definidos. Y aquí tenemos el sistema de grillas. Ok, perfecto. Entonces, yo quiero que el elemento 1 tome todo lo que está arriba, o sea, la primera fila completa. Entonces vamos a definir eso. Voy a definir grid template areas, ¿ya? Entonces, para la primera fila siempre se va definiendo una fila completa, después otra fila completa y así, sucesivamente. Entonces, para el primer elemento, que le puedo poner header, o le puedo poner A, o le puedo poner Pepito, como ustedes quieran, es el nombre que ustedes definen, pero obviamente, perdón, sería bueno que tuviera un significado semántico. Ok. Entonces, voy a definir que el elemento superior puede ser perfectamente un header, header y header. Es decir, recuerden que definimos 3 columnas. ¿Ya? Esas 3 columnas, yo estoy diciendo, va a haber un elemento que yo lo voy a identificar como header, que va a tomar las 3 columnas de la primera fila. Ok. Después podemos definir, por ejemplo, una side. ¿Ya? Una side. Ok. Entonces, estoy diciendo que en la segunda fila el primer elemento va a ser una side y una columna de la segunda fila. Estamos aquí en la segunda fila. La primera columna de la segunda fila va a ser ocupada por un elemento que yo le llamé aside. Y los dos elementos que están a la derecha, es decir, la segunda fila, columna 2 y 3, va a ser tomada por un elemento que yo voy a identificar como main. Pero esto se ve un poquito feo. O sea, esta es la primera fila y esta es la segunda fila, ok. Pero ¿qué pasa si yo hago algo más visual? Básicamente, aquí estos colores que se ven aquí a la izquierda, este color rojo es por una extensión que tengo, ¿ya? Pero no influye en absolutamente nada. Ya no es que haya un error. Ya, perfecto. Entonces,
Y la tercera columna voy a decir que el elemento de abajo sea todo ocupado por el footer, ¿ya? Todo ocupado por el footer. Es decir, primera fila ocupada completa por un elemento, la segunda fila se reparte entre aside en una columna y main en 2 columnas y footer completamente en la fila 3. Ok, si yo guardo actualmente no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa absolutamente nada? Porque en ningún momento estoy diciendo, oye, ¿qué elemento es el header? ¿Qué elemento es el aside? ¿Qué elemento es el main o el footer? Entonces no estoy definiendo eso. Y para poder definir eso, acuérdense que tenemos que identificar los elementos. En este caso se llaman hijo-1, si mal no recuerdo. Voy a ir al index HTML para ir identificando. Efectivamente, fíjense que hijo-1, hijo-1, hijo-2, hijo-3 y hijo-4. Entonces vamos a identificarlo de esa manera. Perfecto. Hijo-1 va a ser grid area y yo literalmente le pongo el nombre que yo quiero que tenga. Por ejemplo, yo quiero que el elemento 1 sea el header. Entonces así, fíjense que sin comillas, sin nada, voy a guardar y dense cuenta que ya el primer elemento no está tomando solamente una una celda, sino que está tomando el grid track completo o una área, el grid area, que es igual al grid track 1 en cuanto a la fila. Ok, esto está bastante interesante, muy interesante, la verdad, bastante interesante. Incluso para que se vea más como header, vamos a hacer otro sistema de layout acá. Vamos a poner, por ejemplo, 80 píxeles, 200 píxeles y 80 píxeles. O 90, ya da lo mismo, tampoco es tan importante. Entonces el de arriba se ve como un header, lo de abajo como contenido y abajo sería el footer. Ok. Entonces, oye, mira, yo quiero, puede ser cualquier elemento. Por ejemplo, yo quiero que el elemento 4, el hijo 4, o sea, hijo-4, me tome la área del aside, por ejemplo. Fíjense que no lo estoy haciendo en el orden correcto. O sea, podría hacer que el elemento 2 o el elemento 3 o el elemento 4 tome esa área en particular que es el aside. Vamos a ver qué sucede. Y fíjense que esto se me reordena. Se me reordena porque el elemento 4 yo lo estoy forzando a que esté en la segunda fila, primera columna, como lo definí en grid areas. Ok, interesante, bastante interesante. Estoy diciendo, por ejemplo, yo quiero que el hijo 3, ¿ya? El hijo 3 tome, sea el que represente al main, al elemento main, que está en la segunda fila, las últimas 2 columnas. Voy a guardar y efectivamente está sucediendo eso, ¿ya? Se me está colocando el elemento 3, el hijo-3, en las 2 últimas columnas de la segunda fila, perfecto. Y por último, ya ustedes ya lo saben, el elemento 2, hijo-2, voy a definir que ese grid area sea para el footer. ¿Ya? Si se dan cuenta, miren, necesito que entiendan que los elementos que están acá yo le puedo colocar cualquier nombre. Si yo vengo acá y le pongo Pepito, obviamente eso no tiene ningún significado semántico realmente. Pero voy a guardar y fíjense que todo se rompe. ¿Por qué? Porque el grid area acá, yo le tengo que poner Pepito para poder identificarlo y ahí recién se vuelve a lo tradicional. Entonces, así es como nosotros ocupamos este tipo de sistema de layouts para que todo funcione de la manera y poder ubicar los elementos como nosotros queramos. Y este sistema de layouts es muy común, es muy poderoso, la verdad. Nos permite generar bastantes efectos muy hermosos. Incluso como en la columna del medio, fíjense que mide un FR, todo esto se adapta. Ya, o sea, si yo hago crecer esto, se adapta lo que está ahí en el medio y genera ese efecto bien, bien bonito. Entonces eso sería respecto de Grid Template Areas y las Grid Areas. Ya hemos hecho bastantes elementos, hemos ocupado muchas propiedades, le hemos sacado el jugo a Grid y eso está bonito, estamos aprendiendo bastante, estoy muy contento por eso. Vimos Grid Template Areas. ¿Qué significa esto? Oye, yo puedo definir que los elementos tomen un área.
Es decir, el elemento 1 que tome, por ejemplo, 3 columnas y una fila. Que el elemento 2 tome 2 filas y 3 columnas. Y así, ir definiendo distintas áreas para cada uno de los elementos y hacer un sistema de layout un poquito más complejo. Pero exactamente este mismo efecto que hacemos con Grid Template Areas, lo podemos hacer a través de dos propiedades de Grid Items. Ok, ¿cuáles son esas propiedades? Grid Row y Grid Column. Acuérdense, con esto podemos hacer exactamente el mismo valor. Y de hecho yo ocupo más esta forma que la anterior. Hay otras personas que ocupan más la anterior. ¿Cuál es la ventaja de una de otra? Cada uno elige. Tampoco es que no, esta sea la mejor forma que esta. Simplemente aquí está a su elección. Pueden ocupar Grid Template Area o Grid Row y Grid Column y funciona exactamente igual. Tanto Grid Row como Grid Column pueden tomar exactamente los mismos valores y funcionan exactamente igual. Solamente que uno define cuántas filas toma ese elemento en particular. Recordamos que es una propiedad de Grid Item. Por lo tanto, ese item en particular va a tomar ciertas filas, cierta cantidad de filas o cierta cantidad de columnas. Eso es la única diferencia, pero en cuanto a valores es exactamente lo mismo. Entonces, si hacemos algún ejemplo, por ejemplo, aquí vemos que hay un sistema de layout que definimos 3 columnas. Y cada columna mide un FR. Ok, esto ya lo conocemos. También estamos definiendo 2 filas y cada fila mide 150 píxeles. Ok, y más o menos nos queda un sistema de layout de esta manera. Y esta es la particularidad de Grid Row y Grid Column, es que podemos ocupar de distintas maneras esto. Por ejemplo, Grid Row. Ok, Grid Row, a ver, el elemento 3, perdón. Estoy definiendo ese elemento. Por ejemplo, el Grid Item 2 va a tener un Grid Row de 3. ¿Qué significa simplemente tener un 3? ¿Qué será esto? ¿Cómo se colocará? A ver, vamos a ver el Grid Item 2. Aquí ya nos adelantamos y vemos, oye, tenemos el elemento 1, el elemento 2 desapareció. Tenemos el elemento 3 y 4, a ver, bajemos. Elemento 5, 6, se queda un espacio vacío. ¿Cómo es esto? ¿Qué significará? Ah, ok, veamos. ¿Se acuerdan de lo que eran las Grid Lines? Las Grid Lines, por ejemplo, si vemos en cuanto a columnas, es decir, Grid Line Columns, la primera Grid Line Columns es esta. Esta es la segunda Grid Line Column, tercera Grid Line Column y cuarta Grid Line Column. La Grid Line 1 con la Grid Line 2 en cuanto a columnas forman la primera columna. La Grid Line 2 con la Grid Line 3 forman la segunda y así. Y en cuanto a filas exactamente lo mismo. Aquí hay una Grid Line Row, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Perfecto. Entonces, justamente si nosotros colocamos un valor, lo que definimos es a partir desde qué fila, porque estamos en row, a partir desde qué fila definimos ese elemento. Entonces, yo quiero que parta, no fila, perdón, grid line. Yo quiero que parta a partir de la grid line 3 en adelante. Ok, recuerden que estamos en row, perdón. Recuerden que estamos en row. ¿Cuál es la grid line 3? Aquí me dice claramente, fíjense que acá sale 3. Esta es la grid line 3. Entonces yo quiero que a partir de esta línea parta el elemento 2. Y fíjense que efectivamente eso es lo que está sucediendo. El elemento 2 que estaba aquí en la primera fila se va a partir de la línea 3 en cuanto a las filas. Si nosotros pusiéramos grid column 3, partiría desde la grid line 3, pero en la columna. Ok, entonces eso es lo que tenemos. ¿Qué pasa ahora si nosotros definimos una palabra que específicamente funciona para estas propiedades, Grid Row y Grid Column, que es la palabra span? Es una palabra reservada de CSS que nos sirve justamente para esto. ¿Qué significa span 2? ¿Cómo es esto? A ver, si nos hacemos un spoiler, el elemento 2, estamos viendo el elemento 2. Oye, pero sigue manteniendo la misma referencia. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué hace Green? A ver. Ok. Con lo que estoy diciendo es, oye, yo quiero que tú ocupes 2 filas. A partir de desde donde estás, yo quiero que ocupes 2 filas. Es decir, fila 1 y fila 2. Es decir, aquí no estamos viendo las grid lines, estamos viendo las grid tracks. Las columnas o las filas que va a tomar. Yo quiero que tome 2 columnas. Si le pusiera span 3, tomaría primera columna, segunda columna y tercera columna. Entonces, es la forma de poder ir definiendo los elementos. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 2 números separados por slash? Fíjense, grid row 1, 3. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando nosotros poníamos solamente un valor?
decíamos, oye, yo quiero que a partir de la línea 1 tome el elemento. Ahora yo le estoy colocando no solamente el inicio, sino que yo quiero que a partir de la línea 1 hasta la línea 3 tome este elemento. Si yo bajo, fíjense, ocurre algo, bueno, bastante interesante. Este elemento se corre hacia la izquierda. Así es como lo recalcula Grid y podemos ir reordenándolo. Pero fíjense que este elemento toma desde la primera grid line, acuérdense que estamos en row, por lo tanto esta es la grid line row 1, hasta la grid line 3. Es decir, el elemento toma desde acá hacia acá. Y ahí es donde se va definiendo. ¿Qué pasa si yo digo 1 / span 3? Sencillo, yo quiero que parta desde la línea 1 y me tome 3 columnas. Ok, yo quiero que me partas desde la línea 1 y me tomes 3 columnas. Fíjense, a partir de la línea 1 y me tomes 3 filas, mala mía. Se me confunden las columnas con las filas, pero como estamos en rows, estamos en filas. Entonces, efectivamente, es lo que nos sucede. Grid column, pueden abrirlo acá y nos sale información porque es exactamente los mismos conceptos. ¿Para qué voy a colocar más información si ya sabemos cómo funciona grid row? Por lo tanto, grid column funciona exactamente igual. ¿Qué mejor que verlo aquí de manera gráfica? Entonces, vamos a definir, por ejemplo, grid template columns. Les voy a poner 120 píxeles, un FR, 100 píxeles. Por decir algo, tampoco es algo así tan exacto. En cuanto a filas, voy a decir, oye, yo quiero que me repitas 2 filas y sean, por ejemplo, 150 píxeles cada una. Fíjense que está sucediendo algo que, como yo definí 2 filas, se me está generando esta fila de 150, 150 y esta otra fila no mide 150 porque nunca la definí. Se crea implícitamente. Ya también vamos a ver cómo generar valores para las columnas y filas implícitas. Perfecto. Entonces, ya tenemos un sistema de layout. Voy a poner 3 para no... Ahí me da un poquito de toque. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Oye, yo quiero que el elemento 4 tome, por ejemplo, estas 2 columnas. O sea, segunda fila, las primeras 2 columnas. A ver, voy a decir hijo-4 y le voy a decir, yo quiero que, obviamente son columnas, grid column, yo quiero que tomes desde la... Podríamos hacerlo de distintas maneras. Quiero que tomes desde la grid line 1 hasta la grid line 3. Recuerden, grid line 1, 2 y 3. Perfecto. Y efectivamente es lo que está sucediendo. Fíjense que me está tomando el elemento, o sea, la fila 2, columna 1 y 2. Este mismo efecto lo podríamos hacer exactamente igual con span 2. Y funciona igual. O también incluso definir el comienzo. Yo quiero que a partir de la columna 1, o sea, perdón, de la grid line 1, me tome 2 columnas y funciona exactamente igual. Por ejemplo, yo quiero que el elemento 4 ahora tome estas 2 columnas y acá se ponga acá, literalmente allí. O sea, fila 3, columna 2 y 3. Entonces vamos a definir eso. En cuanto a la grid row, ya, por ejemplo, vamos a definir desde la grid line 3 a la grid line 4. Es decir, quiero que se vaya hacia abajo. Recuérdense, estamos en row. Entonces sería grid line 1, grid line 2, grid line 3 y grid line 4. Entonces yo quiero que el elemento 4 tome desde la línea 3 hasta la línea 4. Podríamos hacer 5, a ver qué sucede si ponemos de 3 a 5, que es una línea que no hemos definido y fíjense que no me funciona. Entonces ahí tendrían que ir probando. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, oye, yo quiero que tome la columna 2 y la columna 3 de esa fila? Entonces vamos, voy a ir a grid column y le vamos a decir, yo quiero que tú partas desde la línea 2, yo quiero que partas y que me tomes 2 columnas. Entonces vamos a hacer eso. Quiero que partas desde la línea 2 y quiero que tomes 2 columnas. Voy a guardar y fíjense que me está funcionando perfectamente. Vamos a tratar de imitar, ¿se acuerdan el sistema de layout que hicimos con Grid Template Areas? Vamos a intentarlo, hacer exactamente el mismo. Entonces vamos a ocupar solamente 4 elementos. Déjenme comentar estos. Bueno, aquí se colocó eso. Voy a volver a lo anterior. Ya. El primer elemento era el header, tomaba toda la parte superior. Entonces vamos a hacer eso. Incluso acá como fila. Vamos a cambiar un poquito las filas. Vamos a poner 70 píxeles, 200 píxeles, 70 píxeles, o 80 píxeles, como sea. Simplemente para que se vea como si fuera un header y un footer. Bien. Ya, entonces,
yo quiero que el primer elemento, es decir, el hijo, o puede ser el hijo 3, ya vamos a decir que el hijo 3 sea el header. Entonces, ¿cómo hacemos que sea el header? Es decir, que tome toda la primera fila. Yo les voy a decir, oye, yo el grid column, yo quiero que tú me tomes desde la fila 1 hasta la fila 4, ¿ya? Y fíjense que se me está ubicando desde el comienzo hasta el final, pero en las columnas. Y en realidad yo no quiero este efecto, yo quiero que me tome la primera fila. Entonces, ¿cómo hacemos para que me tome la primera fila? Grid row. Quiero que tomes la primera fila, así que quiero que partas desde la línea 1 y, por ejemplo, que tome solamente una columna. ¿Ya? ¿Ya? O simplemente decirle un valor, porque eso no lo hemos visto, que tome el primer, o sea, que a partir de la fila o de la grid line 1 lo haga. Perfecto, ya está saliendo el efecto que nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero que el elemento 2 sea el aside. Entonces veamos. Hijo 2. ¿Cómo hacemos que tome esta celda en particular? Vamos a decir que el grid row sea, vamos a asegurarnos, o vamos a hacer columnas, literalmente. Quiero que en la columna me tome la columna 1, o sea, la línea 1 hasta la línea 2 y veamos qué sucede. Pero eso no es el efecto que yo quiero. Yo quiero que esté en la fila 2. Entonces, grid row, y le vamos a decir, yo quiero que partas desde la fila 2. Veamos qué sucede. Efectivamente ya se colocó en el lugar que yo quería. ¿Qué pasa si yo quiero que el elemento 1 tome estos dos fila y columna? O puede ser el elemento 4. Ya vamos a hacer el elemento 4. Yo quiero, que el elemento 4 tome desde aquí hacia allá. Entonces voy a decir grid column. Yo quiero que partas desde la grid line 2 y que me tomes dos columnas. Ok. Efectivamente está sucediendo eso, pero no en la fila que yo quiero. Yo quiero que esté en la fila 2. Entonces vamos a decir grid row. Yo quiero que partas, por ejemplo, desde la línea 2 hasta la línea 3. También nos puede suceder. O simplemente decirle que parta desde la línea 2 y nos va a funcionar exactamente igual. Efectivamente. Y ahora yo quiero que el hijo 1 me tome todo el footer, o sea, toda la parte de abajo. Entonces vamos a decir grid column y le vamos a poner literalmente span 3, que tome todas las 3 columnas de abajo. Y efectivamente se me está generando el mismo sistema de layout que habíamos hecho con Grid Template Areas, solamente que cada uno de los elementos, yo prefiero esta forma, a mí me gusta más esta forma. Si les gusta más la otra, ahí ustedes van viendo, van definiendo, o por ejemplo, en un sistema de layout complejo que tenemos que hacer algo responsive, que al comienzo son 3 filas, columnas y así, vamos definiendo estos elementos según nuestro sistema de layout, del tamaño de imagen en móvil, en el desktop. Y por ejemplo, en móvil ocupo Grid Template Areas, pero en desktop ocupo Grid Rows y Grid Column. Pueden ir combinando distintas formas, aunque no es recomendable, pero pueden hacerlo. Pueden hacerlo si ustedes quieren. Entonces, hasta aquí quedaría el video. Espero que les haya gustado.